Estamos acá, Señor, por tu amor y misericordia. Y que es hora que otros conozcan esa misericordia tuya para que compartan ese momento glorioso con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de acercarnos a tu mesa y poder compartir como hermanos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Qué bueno estar juntos, compartir estas alabanzas al Señor, compartir la mesa del Señor, honrarle, bendecirle y examinar nuestra vida para obedecerle más. Preparémonos entonces para el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Por esta época, las autoridades están en alerta por el aumento de los casos de maltrato y abuso en el hogar. Algo está pasando. Piensa en las personas con las cuales vives. Si es el caso de que vives acompañado, piensa en esas personas. Si vives solo, piensa en las personas más cercanas. Durante lo que llevamos de cuarentena, ¿cuántas veces te has enojado con las personas con las cuales vives? ¿Cuántas peleas ha habido? Porque los problemas de convivencia en el hogar pueden estar evidenciando falta de amor, tratos injustos, opresión o quizás aún maldad en el corazón. Parte de la enseñanza que Dios nos está dando durante esta cuarentena es: paren toda actividad en los templos y vayan a sus casas y mejoren sus relaciones. No dudo que sea esta una enseñanza que el Señor nos está dando en este momento. Y entonces viene a la mente el texto de Zacarías capítulo 7, versos 9 y 10. Acompáñenme, por favor. El libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice así la santa palabra de Dios. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Estas palabras fueron dichas en un periodo de la historia de Israel que se llamó el periodo post-exílico. Si quieren saber más acerca del post-exilio, pueden leer en Esdras, en Nehemías, también en los profetas de Ageo, Zacarías y Malaquías. Recordemos que el pueblo de Judá, por su desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia y allí duró 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías y tal como lo confirma Esdras. Cuando fueron exiliados, Babilonia estaba en su apogeo bajo Nabucodonosor. Luego pasan a estar bajo los persas, primero con Darío el Grande, después con Ciro. Este último les permitió regresar a su tierra, pasar de estar cautivos en esta tierra a volver a Jerusalén. Zacarías, el profeta, es quien escribe estos versículos que hemos leído. El nombre de él significa el Señor recuerda. Y es que el libro de Zacarías tiene un aroma a fidelidad de Dios al recordar sus promesas. Precisamente, este libro fue escrito para animar a los judíos a la reconstrucción del templo. En otras palabras, un llamado a la renovación espiritual. En estos dos versículos, Dios nos hace un llamado a actuar con justicia, con amor, sin opresión, sin maldad, como parte de la relación con Dios. Este fue un mensaje reiterativo de los profetas. Durante muchos siglos, Dios hizo un llamado para que su pueblo obrara con justicia, con amor,
pero el pueblo desobedecía, por lo tanto recibía la disciplina del Señor. Y este exilio a Babilonia, este exilio durante 70 años, fue una cuarentena para el pueblo. Una cuarentena en la cual nunca pudieron reunirse más en su templo y les tocaba buscar a Dios individualmente en sus casas. Una vez más, Dios está insistiendo que la buena relación con el prójimo es prioritaria a las prácticas litúrgicas. Y permítanme aplicar este texto específicamente al momento que estamos viviendo. Muchos hoy decimos, queremos volver a reunirnos en los templos, queremos volver a estar juntos, y está bien. Pero la pregunta es, ¿no será que Dios quiere que arreglemos primero nuestros asuntos en la casa, con quienes vivimos, con los más cercanos, antes de volver al templo? ¿No será que Dios nos está mandando a poner las cosas en orden? Arregla primero los asuntos de tu casa y después vas a mi casa. Así que quien procura una buena relación con Dios debe amar a su prójimo y tratarlo con justicia. Repito, quien procura una buena relación con Dios debe amar al prójimo y tratarlo con justicia. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta si deseo acercarme a Dios? El texto en primer lugar nos habla de actuar con justicia, sin opresión. Dice, juzguen con toda verdad, con verdadera justicia. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Un Dios que es absolutamente justo pide que sus hijos obren con justicia. Por toda la Biblia hay testimonio de un Dios que obra con justicia, que ama la justicia. El texto habla de juzgar con justicia. Juzgar con justicia es como cuando yo veo un acto o yo veo a alguien y lo analizo y emito un concepto sobre lo que estoy viendo. Generalmente lo hacemos. Emitimos conceptos sobre personas y sobre actos de personas. Y decimos si es justo o si no es justo. Y damos un valor, damos una calificación a esa evaluación. La pregunta es, ¿estamos juzgando con justicia? ¿Estamos evaluando, calificando a otros y sus actos con justicia? Si mi concepto de evaluación hacia otro, hacia la persona que vive conmigo en casa, los que viven conmigo, si mi concepto de evaluación está viciado por la rabia, por la venganza, por la falta de egoísmo, por la falta de misericordia o por el egoísmo, no estamos juzgando con justicia, sino que estamos pecando. El texto también dice, actúen con justicia. Actuar con justicia es cuando yo tengo un deber para con otro y no lo cumplo. Así actúo con injusticia. Actuar con justicia es cuando yo tengo el deber para con esa otra persona y lo hago. Por ejemplo, no dar falso testimonio. Eso es actuar con justicia. Cuando yo doy un mal testimonio de alguien, cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo invento chismes de alguien, cuando yo rajo de alguien, estoy dando un falso testimonio, estoy actuando con injusticia. Ser justos en los negocios, en las relaciones y dar el debido trato a alguien. Pero el texto también dice actuar sin opresión. Opresión es aprovecharse de una persona que está en una situación desfavorable. Alguien que con respecto a mí está en una situación más desfavorable y yo aprovecho y la exploto, la oprimo, le hago mal. En toda la Biblia hay advertencias reiterativas contra la opresión. ¿Por qué? Porque Dios muestra un profundo interés por los desvalidos, por los que sufren y por los que están en desventaja. Pregunta, querido hermano, en tu casa durante esta cuarentena, ¿hay manifestaciones o han habido manifestaciones de injusticia y opresión? Por ejemplo,
Cuando en casa juzgamos mal al otro, lo calificamos duramente y sin misericordia. Lo que tú haces no está bien. Lo que tú cocinas, lo que tú limpias, lo que tú dices, lo que tú preparas, lo que tú enseñas, lo que tú hablas, lo que tú trabajas, no es bueno. Cuando en la casa se le recarga todo el oficio, todos los quehaceres a una sola persona. Cuando a una sola persona se le recarga toda la responsabilidad financiera. Cuando no se valora lo que el otro hace, lo que el cónyuge hace, lo que el hijo hace, lo que la persona que vive contigo hace. Cuando hay gritos, maltratos, insultos. Cuando hay cualquier tipo de abuso hacia alguno de los miembros del hogar. Quizás en tu hogar haya alguien que es el más débil, por alguna circunstancia, por la edad, por la capacidad financiera, por algo, por el rol que cumple. Y esa persona de alguna manera es la más débil. Y sacamos ventaja de eso sobre esa persona. O el resto nos aprovechamos de eso. Recordemos, hermanos, quien procura una buena relación con Dios debe amar a su prójimo, a su cercano y tratarlo con justicia. ¿Qué debo tener en cuenta si quiero acercarme a Dios? Número 2, actuar con amor sin maldad. El texto dice: muestren amor y compasión los unos por los otros, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Entonces el texto nos habla en primer lugar de amor y comprensión. El amor en este texto significa procurar el bien del otro. Si tú amas, tú procuras el bien del otro. Así que no basta con decir te amo, te quiero. Hay que demostrarlo y demostrarlo con hechos. En la Biblia, el amor es la norma básica de la convivencia. Si no hay amor, la convivencia se daña. Y la compasión tiene que ver con la piedad, el perdón y la misericordia. Son sinónimos. Significa dar algo sin merecerlo. Cuando yo le doy algo a alguien, así no se lo merezca. Y viene a mi mente lo siguiente: ¿no es acaso lo que Dios hace todo el tiempo con nosotros? ¿No es acaso lo que Dios hace todo el tiempo en nuestra vida? Darnos lo que no merecemos. Nos dio una salvación que no merecemos. Nos da la provisión que no merecemos. Nos bendice sin merecerlo. Pues Él está pidiendo que tengamos compasión de nosotros. No importa si esa persona que está a tu lado, que vive contigo, no merece algo. Dáselo por amor y misericordia. Misericordia, perdón, piedad. El texto también habla de actuar sin maldad. Y uno puede preguntarse, ¿cómo actuar sin maldad si todo el tiempo pecamos? Bueno, hay dos tipos de pecado: el pecado voluntario y el pecado involuntario. El pecado voluntario es cuando yo decido hacerlo, yo planeo hacerlo, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Ese pecado es muy grave. Hay otro tipo de pecado que es el pecado por yerro. Eso significa, ¿recuerdan al personaje de la televisión cuando dice se me chispoteó, se me chispoteó? Es decir, lo hice sin querer queriendo. No era mi intención. Yo no planeé hacerlo. No fue algo orquestado dentro de mi corazón, pero la embarré. Es pecado, pero no es tan grave como este otro en donde hay una planeación para hacer, en donde yo conscientemente decido hacer. Un ejemplo puede ser un pisotón. Una cosa es que yo a ti pase y te pise porque no te vi, no vi tu pie, y claro, fue un error y te dolió y yo te pido excusas, perdóname porque te pisé, pero otra cosa es que yo esté lejos y diga, voy a pasar por el lado de esa persona y le voy a meter un pisotón que se acuerde de mí toda la vida. Hay mucha diferencia. Lo que el texto está diciendo es que si te llegas a equivocar con la persona que tú vives, que no sea algo planeado, que sea porque se te chispoteó. Y claro, debes pedir perdón y debes restaurar, pero no planees hacer el mal contra otro. Eso no es de Dios.
Eso no es de un hijo de Dios. Sin maldad. Ah, se me dañó el computador por accidente. Otra cosa es voy a planear dañarle el computador a mi hermano, a mi papá, a mi mamá que me lo prestó, a mí. Voy a planear dañárselo. Pregunta, ¿hay en tu casa manifestaciones de amor y compasión? ¿Hay en tu casa manifestaciones de amor y compasión? ¿Cómo puedes demostrar que amas a cada miembro de tu familia? ¿Cómo puedes demostrar que amas a los de tu familia? Ah, sí, yo se lo digo todos los días, te amo, te quiero. Bueno, pero ¿cómo estás demostrándolo? Muéstrame tus hechos, muéstrame tus obras. ¿Cómo estás demostrando que amas a las personas con las cuales vives? ¿Tus actos son suficiente muestra de amor por las personas con las cuales vives? ¿No será que el Señor nos está dejando un ratico en la casa para eso? Para que demostremos con actos dentro de la casa nuestro amor. Otra pregunta, ¿estás buscando todo el tiempo el merecimiento para hacerle el bien a ellos? No se lo merece, no lo hago. ¿Se imaginan que Dios dijera eso con nosotros? ¿Se imaginan? Porque Dios da sin merecer. Y eso es tener compasión, misericordia. Otra pregunta, ¿hay en tu casa manifestaciones de maldad? Tú, en tu corazón albergas maldad, planeas maldad, maquinas hacer algo contra alguno de tu casa o a alguien de afuera, o es sin intención. La verdad, hermanos, es que muchos, por no decir todos, deseamos volver a reunirnos en nuestro templo. Y quizás todos los cristianos del mundo desean eso, volver a los templos a reunirse. Y eso nos trae a la memoria al pueblo de Israel, Judá, que había sido exiliado y que le permitieron regresar a su tierra para reconstruir el templo y renovar su relación con Dios. Pero él les recordó que quien procura una buena relación con Dios debe amar al prójimo y tratarlo con justicia. ¿Qué debemos tener en cuenta durante esta cuarentena entonces si deseamos acercarnos a Dios? Actuar con justicia, sin opresión, y actuar con amor, sin maldad. Les invito a que oremos. Señor, tú has hablado en tu palabra de una manera clara y contundente, de una de las lecciones que podemos estar aprendiendo en este momento al estar confinados en nuestros hogares. En estos momentos en los cuales no se nos permite estar reunidos en nuestros templos. Quizás tú estás diciendo, vayan a sus casas a arreglar las relaciones en familia. Antes de buscarme a mí, antes de acercarse a mí, arreglen las cosas en su casa. Queremos ser atentos a esa palabra, Señor. Esa palabra que tú le diste a tu pueblo cuando iba a regresar a reconstruir el templo y que hoy nos estás dando a nosotros. Señor, permítenos buscarte de la mejor manera, de la manera correcta, y es comenzar por estar bien con las personas que nos rodean. Quizás, Señor, han habido peleas entre nosotros. Quizás han habido, Señor, encontrones dentro de la casa. Quizás hay todavía rencores, heridas, rabias. Quizás han habido palabras hirientes. Quizás ha habido opresión, maltrato, abuso entre nosotros. Señor, te pedimos perdón, porque esa no es la manera de obrar de tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos y debemos actuar con justicia, con misericordia, con amor, sin maldad en el corazón. Señor, perdónanos por nuestra maldad. Perdónanos por herir a nuestros cónyuges o a nuestros hijos o a los vecinos o a las demás personas cercanas. Perdónanos por no actuar con justicia. Perdónanos por dejarnos llevar por nuestro egoísmo. Y permite que esta palabra, este llamado que tú nos haces hoy, entre en lo más profundo de nuestros corazones, para que podamos acercarnos a ti
verdaderamente tener una renovación espiritual y una renovación en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que terminemos cantando esta preciosa canción. Precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las cadenas por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, puestos los ojos en Cristo, marchamos en unidad. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, puestos los ojos en Cristo, marchamos en unidad. Marchamos en unidad. Marchamos en unidad. Amén. Que el Señor nos bendiga, les bendiga a todos ustedes. Les enviamos un abrazo y que durante esta semana podamos aplicar la palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.